La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Pocas ciudades han capturado más nuestra atención, pocas ciudades hay más legendarias que la antigua Troya. Todo el mundo sabe de su existencia porque, lo quiera o no, ha oído alguna vez hablar de la guerra de Troya, que es la guerra, sin ninguna duda, más antigua de toda la antigüedad. Esta guerra tuvo lugar, como bien reza el nombre, allí en la misma Troya, o mejor dicho, en los mismos muros de Troya, aunque la guerra, como bien sabemos todos, terminó dentro de la propia Troya a causa de un caballo de madera que los aqueos, es decir, los griegos, construyeron para poderse colar en la ciudad. Fue una estratagema de Odiseo, de Ulises, y acabar de una vez por todas, después de 9 años de asedio, con aquella guerra que se les había atragantado y que había empezado porque el rey, o mejor dicho, uno de los príncipes de Troya, París, secuestró a la esposa del rey de Esparta. Bien, toda esta es la parte mitológica que conocemos bien porque desde hace miles de años se viene hablando de ella, tanto en la antigua Roma, la antigua Grecia y luego posteriormente la historia de la guerra de Troya atraviesa toda la historia de Occidente de una manera como una auténtica saeta y llega hasta nuestros días. Hoy, de hecho, se hacen películas, series de televisión. Una acaba de estrenarse hace no mucho y está retransmitiéndose y se emite a través de Netflix. Y bien, es un tema que nos interesa. Conocemos bien la guerra de Troya a través de 2 obras fundamentales que van más allá de las películas o de las series. Son 2 obras muy antiguas, obras cumbre de la literatura universal, son la Ilíada y la Odisea de Homero. Ambas, o al menos fueron atribuidas a Homero, es decir, no queda ningún manuscrito firmado por él. Este fue un autor griego que vivió entre los siglos 6 y 8 antes de Cristo aproximadamente. Para que veáis una horquilla de 200 años, ya os podéis imaginar lo perdidos que andamos. Si tenemos que fechar el nacimiento o la vida de un escritor con 2 siglos en una horquilla de 2 siglos, pues si podéis imaginaros el resto. Bueno, creemos que vivió, porque muchos dudan de su historicidad, de la historicidad de Homero, está muy discutida, pero bueno, si Homero existió o no existió, es una figura alegórica inventada por los antiguos griegos, eso es lo de menos. El hecho es que la Ilíada y la Odisea sí que existen. También es posible que Homero no existiese, pero sí existiese la guerra de Troya, aunque no fuese esa guerra como la contó Homero. Es posible que no existiese nunca esa guerra y que fuese una fantasía de principio a fin. Es decir, un simple relato legendario de pura ficción con el que los antiguos griegos y romanos encontraban toneladas y toneladas de inspiración. Tanto que uno de los héroes de la guerra de Troya, Eneas, fue el fundador de la propia Roma. Todo esto, evidentemente, es leyenda. Una leyenda muy rica en detalles, pero fruto de la imaginación, primero de Homero, si es que existió, y después de Virgilio, un poeta romano, que sí podemos decir que existió de verdad, y hasta tenemos retratos suyos, retratos en mosaicos y demás. Este fue un poeta que vivió en el siglo I a.C. Hasta hace poco más de un siglo, es decir, hasta finales del siglo XIX, se pensaba que la propia Troya en sí era un mito, era pues como Homero, poco menos, ¿no? Una ciudad legendaria que nunca había existido. Pero no, la ciudad de Troya, como tal, existió y además existió durante muchísimos siglos, durante miles de años. Hubo, de hecho, varias Troyas, hasta 9 en total. Podemos incluso sumar una 10ª, pero esto lo vamos a ver más adelante. Están una encima de la otra y fueron estas Troyas, las 9 Troyas, se fueron sucediendo durante más de 3 milenios, desde la prehistoria hasta los tiempos del Imperio Bizantino. Luego, a partir de ahí, se perdió en las brumas de la historia. Y no sería hasta finales del siglo XIX, como os decía antes, cuando un arqueólogo alemán llamado Heinrich Schliemann sacó a la luz sus ruinas y se las mostró al mundo. Curiosamente, Schliemann se dejó guiar por los poemas de Homero, por la Ilíada y la Odisea, que todos tenían por fantásticos. Hoy vamos a desvelar, en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, los secretos de la antigua Troya, una ciudad a caballo entre la leyenda y la realidad. Antes de meternos en faena, muchos de vosotros os preguntaréis ¿dónde está Troya? Os acabo de decir que existir existe
y entiendo que muchos sabréis el lugar exacto, geográfico quiero decir, ¿eh? Pero otros diréis, o sea que existe Troya y que está en un sitio, sí lo había oído, pero no sé el sitio exacto, dónde está en Grecia, está en Italia, en el norte de África. No, Troya está en la actual Turquía, en el noroeste del país, muy cerca de la ciudad de Çanakkale, junto al estrecho de los Dardanelos. Es muy fácil de localizar. Abrid un mapa, si lo miráis, os he dado las pautas mínimas y ya la tendréis más o menos la zona localizada. Ahí están las ruinas de Troya, que no Troya, en Troya no vive nadie, obviamente. Las ruinas de Troya porque fue una ciudad que desapareció en el siglo VI después de Cristo y no hubo otra que ocupase su lugar, ya fuese encima de la última Troya o en las cercanías. Hoy hay un pueblecito, hay varios pueblecitos turcos, pero vamos que no son herederos ni de lejos de la antigua Troya, son asentamientos muy posteriores. Os preguntaréis también por qué está ahí Troya, por qué está ahí no en otro sitio. Bueno, pues es fácil de averiguar mirando el mapa. Abrid un atlas o, mejor aún, mirad en Google Maps, que es el atlas de nuestro tiempo, acercad la escala y veréis cómo fueron a situarla en un punto estratégico. No solo es que estuviese en la misma boca de los estrechos, del estrecho de Dardanelos, luego viene el mar de Mármara y luego el Bósforo, es que servía además de invernadero. Es como invernadero, que cultivaban tomates. No, invernadero para los barcos, quiero decir. En los estrechos, en el Bósforo y en los Dardanelos, el viento suele soplar desde el Mar Negro hacia el Mar Egeo durante el invierno. Pues en la antigüedad, cuando los barcos se llevaban a vela o con remos, pero remar contra el viento es siempre francamente incómodo y además muy poco eficiente, lo que hacían los marinos era procurar navegar siempre con el viento a favor, o al menos que el viento no les impidiese navegar a una velocidad razonable. De ahí que cuando llegaba el invierno, los barcos que se dirigían hacia el Mar Negro paraban en esa zona y invernaban, pasaban ahí unos meses hasta que el invierno se acababa. Y luego ya cuando volvían los vientos del Egeo hacia el Mar Negro, los vientos del sur, pues reemprendían camino. Y esa ciudad que estaba allí, que era Troya, pues se beneficiaba de que todos esos marinos y esa cantidad ingente de barcos pues parase así allí, y así durante miles de años, claro, entiende uno por qué la pusieron allí. Es decir, esa es una de las razones por las que hubo tantas Troyas durante tantos miles de años, por la que el lugar, a pesar de que pasó de todo, guerras, terremotos, incendios, fue continuamente habitado, una vez tras otras. Según los arqueólogos, que en el último siglo y medio han excavado Troya con gran dedicación y con mucho aprovechamiento, ese enclave, donde está Troya, supongo que ya lo habréis localizado. Bueno, si en Google Maps ponéis Troya o ruinas de Troya, os bajará automáticamente al lugar exacto y la podréis ver además en la vista satélite con mucho detalle, esa colina. Pues los arqueólogos que han excavado tanto esa zona, esa colina, la colina de Isarlik se llama, calculan que hubo presencia humana allí desde más o menos el tercer milenio antes de Cristo. La ubicación era perfecta, como os he dicho, encima de una colina, la colina que se llama de Isarlik, la palabra Isarlik obviamente es turca, a cuyos pies se encontraba la costa y la desembocadura del río Escamandro, que forma una vega muy fértil. Si veis en vista satélite veréis que es una vega que está verde, llena de cultivos y demás. Hoy, a día de hoy, en el año 2018. Lo que sí notaréis también es que la costa está mucho más lejos. Y bueno, la costa por lo menos hay 4 o 5 kilómetros. Los hay hoy, pero no los había hace 3.000 años. Es decir, en aquel entonces el río Escamandro todavía no había colmatado su desembocadura. Veréis que el río forma un pequeño delta y quedaba la línea de costa bastante más cerca. Las primeras Troyas, según parece, fueron simples poblados neolíticos, pero en todos los casos se daba la misma estructura. Había una ciudadela fortificada y una acrópolis en la que se situaba algo parecido a un palacete, donde vivía el jefe del poblado. Es decir, desde tiempo inmemorial, los ricos han vivido en palacetes y los pobres en chozas. Esto no es una cosa de ahora, sino que ha sucedido desde que el hombre es hombre. Y Troya, obviamente, Troya 1 o Troya 2 no eran una excepción. Hacia el año 2000 a.C., es decir, hace aproximadamente unos 4.000 años, la ciudad fue destruida coincidiendo con la llegada de los hititas, un pueblo que llegó a Asia Menor en aquella época, pero fue reconstruida rápidamente. No sabemos exactamente qué le pasó, pero los arqueólogos sí han visto que hubo una destrucción. A partir de aquí ya entraríamos en lo que es Troya 3. Dejamos la Troya prehistórica, la dejamos a las espaldas y entramos, continuaríamos todavía en buena medida la Troya prehistórica, el camino ya, pero si nos metemos en la Edad del Bronce, la Troya 3, 4 y 5, que son posteriores las tres a la invasión hitita, replicaron la estructura de las dos primeras Troyas. La ciudad volvió a prosperar y se convirtió en una de las principales ciudades de Asia Menor durante la Edad del Bronce, por razones que, después de lo que os he explicado,
pues creo que no se extrañan a ninguno de nosotros. Fue entonces cuando recibió el nombre que ha llegado hasta nosotros, que no es el nombre de Troya, sino el nombre de Ilión. Los hititas llamaron a esta ciudad Bilusa, y de ahí, según parece, pasó al griego Bilios, de ahí Ilios, y luego posteriormente al latín Ilium. Y del Ilium, pues al Ilión actual, que es como se le conoce el otro nombre de Troya. Cuando Homero escribió la Ilíada se refería a Ilios, es decir, a Troya. Luego, la Ilíada podía haberse llamado tranquilamente la Troyada, porque no significa otra cosa. Troya 5, si seguimos avanzando en el tiempo, era ya una ciudad respetable, ya una ciudad de una categoría, no sé si mundial, pero sí que en aquel entonces debía ser un establecimiento que llamaría la atención de los que viviesen allá por el año 1700 o 1800 a.C. Y esta ciudad de Troya 5 es básicamente una reconstrucción de la Troya 4, pero más grande y con mejores edificios. Se ve que las cosas les iban francamente bien. Allá por el siglo XVIII a.C., en aquel rincón del Mediterráneo, iba todo estupendamente. Habían pasado malos momentos siglos antes, pero luego las cosas mejoraron. Pero ya sabéis aquello de que nadie tiene la suerte comprada. Bueno, pues en el año 1300 a.C. se produjo aproximadamente, aquí más o menos siempre, no lo olvidemos, no hay nada, que nadie nos dejó la fecha exacta. Pues en aquel entorno al año 1300 se produjo un fuerte terremoto. Esa es una zona muy sísmica, es donde se juntan dos placas, entran en contacto dos placas y sigue habiendo terremotos. En la zona de Estambul, que está muy cerca, hace muchos años tuvo un terremoto que fue muy trágico, y en el mar Egeo es bastante habitual los terremotos. Bueno, esta ciudad está a solo unos pocos kilómetros del mar Egeo y en esa misma zona. Así que al parecer en torno a ese año, 1300 a.C., se produjo un fuerte terremoto que acabó con la ciudad, es decir, que acabó con Troya 5, que había alcanzado una dimensión, digamos, considerable. Pero los troyanos, los que sobrevivieron, que debieron ser algunos, o los que vinieron de fuera, no lo sabemos, el hecho es que no tardaron en reconstruirla, porque el sitio era estupendo. Ya os lo he dicho, era un lugar, tenían un río, tierra fértil y enfrente del mar y la entrada del estrecho de los Dardanelos, por el que necesariamente tiene que pasar todo el comercio y todo el tráfico de personas y mercancías que va desde el mar Mediterráneo hasta el mar Negro. A partir de ahí nació la Troya 6, que sería todavía más grande y más importante. De Troya 6 se sabe bastante, porque se han conservado grandes partes. Las excavaciones sucesivas que se han ido haciendo, sabemos, por ejemplo, que tenía una fortaleza portentosa, con muros de 9 metros de altura. Eso se pueden ver porque están allí físicamente, en el sitio arqueológico actual de Troya, que es patrimonio de la humanidad. Se ha encontrado una gran cisterna. ¿Y para qué querían una cisterna? Bueno, pues para resistir los asedios. Una ciudad amurallada encima de una colina pues estaba muy bien para defenderse, pero no puede resistir mucho si te quedas sin agua. Entonces, y tampoco es plan de abrir las puertas, pedir a los que te están asediando: nos dejáis salir por un poco de agua y ahora volvemos otra vez a la guerra. No, las ciudades sitiadas tienen que tener una de las requisitos número 1 para resistir un sitio, es tener agua disponible. Ya sea había pozos o porque has hecho una cisterna previamente, pues se ha encontrado una cisterna en Troya 6 y además tenía un caserío muy grande, que se ha desenterrado parcialmente y se ha podido ver. Los arqueólogos calculan que esta Troya 6 albergó a unos 10-15 mil habitantes, que es una cantidad de población. Hoy pensaréis que no es nada, pero para los años en los que estamos hablando, es decir, allá por el año 1200 a.C., pues cantidad de población importantísima, vamos, toda una gran ciudad. Pero como las desgracias no vienen solas, porque ya sabéis cómo se fue al garete Troya 5, pues un siglo más tarde de que Troya 6 fuese reconstruida, la ciudad sufrió de nuevo otro terremoto, que la dejó de nuevo en ruinas. Estas cosas suceden, a veces pasan 1000 años sin ningún terremoto grave y después vienen dos en el mismo siglo o en siglos consecutivos. Sus habitantes evidentemente no se dieron por vencidos. Algunos incluso es posible que recordasen el terremoto anterior, ya sea porque lo vivieron o porque sus padres o abuelos lo habían vivido. El hecho es que volvieron a reconstruirla con una voluntad y unas ganas de querer lo suyo francamente admirable, y dieron lugar a Troya 7. Y esta Troya 7 es, según los expertos, la Troya de Homero. Es la que todos, o prácticamente todos los expertos coinciden. Si existió la guerra de Troya,
esa Troya fue la Troya 7, la ciudad de Príamo, de París, de Héctor, de Helena de Troya, aunque Helena de Troya no era de Troya, era de Esparta, aunque luego evidentemente se convirtió en troyana contra su voluntad, o quizá no tanto, porque Afrodita la había convencido previamente de que se fuese la había embrujado para que se fuese con París. Pero bueno, ahí estaríamos metiéndonos ya en la parte mitológica, que ojo, es la mar de entretenida, no nos engañemos. La Ilíada, ya sea leída en el original de Homero o a través de las muchas series y películas y demás que se han hecho, es una obra fantástica con unos personajes muy, muy, muy atractivos. Bien, ¿por qué sabemos o por qué imaginamos que la Troya 7 es la Troya de Homero, la Troya de la Ilíada? Porque esto, evidentemente, tiene que obedecer a alguna razón. No es porque, pues yo creo que es. Un arqueólogo hace unos años se chupó el dedo, lo puso al viento y dijo, bien, ¿cuál va a ser la Troya de la Ilíada? Pues yo creo que la 7. ¿Y por qué no la 6 o la 5 o la 8? Bueno, porque yo creo que la 7. No, los arqueólogos son científicos, no funcionan así, y a pesar de que en esta arqueología tan lejana, estamos hablando de la Edad del Bronce, pues no tienen mucho de dónde rascar ni mucho de dónde mirar, a partir de ahí empiezan a comparar y a hacer analogías. Bueno, si fuentes indirectas, vestigios que se van encontrando. Y los arqueólogos creen que es la Troya 7 porque los griegos posteriores fecharon la guerra de Troya en esa época. Es decir, más o menos en torno al año 1200 a.C. Pero no solo por eso. Es decir, hay griegos, como Eratóstenes, por ejemplo, la fechó en aquel entonces, muchos siglos después, sino porque los arqueólogos modernos han encontrado evidencias físicas de un incendio un incendio grande, portentoso, que se produjo en torno al año 1100-1200 a.C. Troya 7 es quizá la Troya más estudiada de todas por razones que creo que no se nos escapan a nadie. Es obvio, si es la Troya de Homero, la Troya en la que todos tenemos en la cabeza desde que somos niños, pues poderla ver, aunque sea tocar esas piedras, pues creo que es el sueño de cualquiera. No os engaño, estuve yo hace no mucho por allí y me senté en las excavaciones, están puestas perfectas para ser visitadas, y me senté en varios bancos que tienen puestos solo para pellizcarme y decir, estoy realmente en la misma ciudad de Troya, y me iba buscando. De hecho, muchos de los fragmentos de la Troya 7 lo tienen muy bien señalado, el turismo turco lo tiene muy bien puesto y sabes exactamente qué estrato es, y es imposible no imaginar que por allá anduvieron todos los héroes de la guerra de Troya. El hecho es que no soy una excepción, eso a todos los arqueólogos les ha sucedido, así que esta Troya 7 es quizá la que más han estudiado, y tanto que han encontrado varias Troyas 7. Tenemos la Troya 7A, la Troya 7B1, la Troya 7B2 y la Troya 7B3, cada una correspondiente a un periodo distinto. Y luego en cada periodo pues, se han encontrado restos muy sugerentes que llevan a sospechar que la ciudad fue tomada en varias ocasiones. Es decir, que Príamo solo estuvo en una de ellas. En las otras Troyas 7 gobernaron otros reyes de pueblos diferentes, algunos venidos de los Balcanes, y se sabe que vinieron de los Balcanes por ciertos tipos de cerámica que se han encontrado, más vasta, que no eran tan refinada como la cerámica no tan refinada como la que venía de Oriente Medio, sino que venía del continente europeo, que en aquel entonces pues era lo más parecido al tercer mundo, y esto se sabe porque se han ido encontrando en distintos estratos. Pues bien, después de todas estas vicisitudes que pasaron, Troya 7 no sabemos bien por qué quedó deshabitada. Y quedó deshabitada durante mucho tiempo, aproximadamente unos 200 años. Sabe que hay una especie de estrato ahí vacío, fantasma, que es entre Troya 7 y Troya 8, la ciudad, por razones, insisto, desconocidas, dejó de estar habitada a pesar de que el lugar era estupendo, como ya he dicho. Y entre los años, más o menos, 950 y 750 antes de Cristo, en la colina de Isarlik nadie vivió. O si vivió alguien, fue muy poca gente. No lo suficiente como para edificar una ciudad en condiciones, nada parecido, desde luego, a lo que había sido la Troya 7, 6 o Troya 5. Más o menos hacia el siglo VIII antes de Cristo, es decir, al final de este periodo oscuro, este periodo en silencio, llegaron nuevos pobladores y refundaron la ciudad. Estos pobladores venían de Grecia, es decir, del occidente. Aquel fue un periodo, de la primera parte del primer milenio, antes de Cristo, fue un periodo en esa zona del mundo
en el que los griegos primitivos, se expandieron muchísimo. Los griegos eran un pueblo indoeuropeo que había llegado desde el continente siglos antes y a partir de ahí ocuparon toda Grecia, lo que es Grecia, las islas del Egeo y dieron el salto rápidamente a las costas de Asia Menor. Y haya habido griegos hasta hace bien poquito tiempo, es decir, hasta el año 1920, cuando turcos y griegos, la República de Turquía y la de Grecia, decidieron hacer un intercambio de población. Sacaron a los griegos que habían en el Egeo y sacaron a los turcos que habían en las islas y en la propia Grecia. Entonces, una cosa incomprensible, pero bueno, llevaban viviendo juntos siglos, pero decidieron sacar a los griegos por primera vez en miles de años de las costas de Asia Menor, es decir, de donde está exactamente Troya. En esta misma época, cuando llegan estos colonos griegos a esta zona, aparte de refundar Troya, fundan Bizancio, que es la actual Estambul, o cuando se expanden por toda esa zona de la costa. El Bizancio estaba en un sitio todavía incluso mejor que Troya, o estaba en el mismo estrecho del Bósforo, con un control total y absoluto sobre lo que entraba y lo que salía del Mar Negro. No sabemos cómo los griegos encontraron Troya, esos griegos que llevaron en torno al siglo VIII a.C. Probablemente se la encontraron deshabitada o con muy poca población, quizá algunos pastores, quién sabe. Pero claro, aquella colina en ruinas, que llevaba 200 años deshabitada, prometía mucho. Troya 7 estaría deshabitada, pero había sido mucho. Así que Troya 8, la nueva, que aparece en ese momento, ya aparece indisolublemente y se edifica y se reedifica indisolublemente unida a la civilización griega. En esta Troya, los colonos, que seguramente, según los especialistas, eran colonos eolios, levantaron un templo a Atenea, a la que se dio en llamar Atenea Ilias, la Atenea de Troya, la Atenea de Ilios, en el que se llegaron a hacer grandes celebraciones durante 1000 años. En ese mismo templo, por ejemplo, Jerjes, el emperador de los persas, el rey de los persas, el rey de reyes, llegó a sacrificar 1000 bueyes para que Atenea bendijese la invasión de Grecia durante las guerras médicas. Luego le salió mal, así que Atenea veo que no se conoce, que no se debió conmover mucho por 2000 bueyes. Estos 1000 bueyes era un pedazo de sacrificio. Una hecatombe en la antigua Grecia era matar 100 bueyes. Pues imaginaros, 1000 bueyes. Si ya después de esto esto no sirve de herramienta propiciatoria para que me salgan las cosas bien, pues yo ya no sé qué hacer. Bien, pues a Jerjes le salió fatal la invasión de Grecia, como bien sabemos, porque tuvo que salir corriendo de allí. Si habéis visto la película 300, a pesar de que no deja de ser un cómic, se ve bien cómo resistieron los griegos a la invasión persa. Otro que pasó por Troya, no mucho después, solo un siglo más tarde, fue Alejandro Magno, que en el año 334 a.C. se detuvo allí, esto lo sabemos porque lo dejaron por escrito, se detuvo allí para hacer los sacrificios pertinentes y ya de paso para presentar sus respetos en las tumbas de los héroes de la guerra de Troya. Esto nos viene a decir algo importante, y es que en el siglo IV a.C. la guerra de Troya ya era un mito totalmente establecido y que los troyanos de hace 2000 y pico años pues explotaban con acierto este mito y lo explotaban como el principal reclamo turístico del lugar. Era una guerra que al parecer no había existido, o al menos no había existido en los términos que ellos creían, y que por supuesto todos los héroes de la guerra de Troya, naturalmente que no habían existido, pues la estaban empleando. En el año 300 la estaban empleando como un reclamo turístico para que otros griegos viniesen a visitarla, hiciesen sus sacrificios, etcétera, etcétera. Esta, de hecho, es una de las grandezas de la escritura. La escritura permite conquistar la inmortalidad. Es decir, 1000 años después de aquella guerra, los reyes y emperadores más poderosos de la tierra, fuera Jerjes o Alejandro Magno, se detenían ahí para honrar la memoria de unos guerreros que, aunque no habían existido, porque nunca existió Héctor, o Ajax o Aquiles, pues figuraban en la historia oficial y por lo tanto se les creó una tumba falsa, obviamente, pero los troyanos del siglo IV le crearon tumbas falsas para que fuesen allí y dejasen sus ofrendas. La religión era un gran negocio, bueno, sigue siendo, pero también lo era en la antigüedad. Los templos eran lugares en los que se movía mucho dinero y mucha riqueza, ya fuese en términos monetarios o en especie. El templo de Artemisa, por ejemplo, cerca de Éfeso, era un auténtico emporio comercial, aparte de ser un lugar sagrado. De hecho, si vemos aquí, enlazando con esto que os comentaba hace un momento de cómo la escritura te permite conquistar la inmortalidad, vemos que los antiguos griegos y los antiguos romanos que les sucedieron
estaban 100% convencidos de que la guerra de Troya había ocurrido de verdad. Era un hecho histórico. Es decir, que París había raptado a Helena y que Menelao reunió un gran ejército para vengarse junto a su hermano Agamenón. Estaban 100% convencidos, persuadidos de que eso era cierto. Y de que Homero, o lo que tenían, o que la Ilíada era un texto no literario, sino un texto puramente histórico. De hecho, el famoso caballo de Troya había sido una ofrenda a Atenea. Eso es lo que cuenta Homero en la Ilíada. Caballo de madera en la que se refugian los guerreros aqueos para tomar la ciudad desde dentro. Pero claro, es que el templo de Atenea no se había hecho hasta siglos después, pero esto a los griegos antiguos les daba igual, les importaba, ni habían hecho el cálculo. Pero bueno, el templo de Atenea está ahí desde siempre. Luego es normal que cuando esto sucediese, que fue hace ya mucho tiempo, pues los aqueos que quisiesen entrar aquí hiciesen una ofrenda a la diosa principal del lugar, que es esta Atenea Ilias. Sí, todavía faltaban siglos para que esos primeros colonos eolios construyesen el templo, porque los habitantes de Troya 7, como hemos visto antes, ni siquiera eran griegos, ni hablaban el idioma ni tenían las deidades griegas. Pero bueno, eso la verdad daba un poco igual, ¿para qué engañarnos? Porque la historia de la guerra de Troya es bastante más atractiva que el relato arqueológico de Troya. El de Troya 7 y el de cualquiera de las Troyas. No sé vosotros, pero yo desde luego la prefiero. Tras el paso de Alejandro Magno por Troya, en el siglo IV, como he dicho antes, la ciudad siguió siendo un lugar muy próspero, una ciudad helenística plenamente integrada en su época y en su entorno, a no mucha distancia de Pérgamo, que estaba al sur, y de Bizancio, que estaba al norte. La ciudad creció, se hizo más rica, especialmente en el reinado de Lisímaco. Lisímaco fue uno de los herederos, de los continuadores de Alejandro Magno en Asia Menor, uno de los diádocos, que fueron los que heredaron el imperio porque Alejandro murió muy joven. Entonces sus generales, o los generales más listos que tenía, se repartieron su imperio. Así Seleuco se quedó con Asia, Lisímaco con Asia Menor, y Tracia también, Ptolomeo con Egipto, y fundaron auténticas dinastías, tanto que los Ptolomeos siguieron reinando en Egipto hasta la llegada de los romanos siglos después, y en Asia se creó el imperio Seleucida, mejor dicho, que es el imperio de Seleuco o de los herederos de Seleuco. En esta zona fue Lisímaco, y es normal que prosperase, pues porque aquello era un lugar seguro, tranquilo, bien centrado, seguía teniendo las ventajas que había tenido en el pasado. Era tan seguro que los gobernantes helenísticos, los continuadores de Lisímaco, se relajaron. Así que en el año 280, los galos, que hicieron una incursión celta que llegó hasta lo que hoy es Capadocia, en Anatolia, saquearon la ciudad tranquilamente, sin demasiado. 280 a.C., estamos siempre hablando antes de Cristo. La saquearon, lo que nos viene a decir que la ciudad no estaba muy bien defendida en aquel entonces, en el siglo III a.C., y sus murallas no eran demasiado respetables. Desde luego eran bastante menos respetables, si es que las tenía, que las que había gozado Troya 1000 años antes, coincidiendo con los periodos míticos de la ciudad de Troya, como el Troya 5, 6 o 7. Este es un problema bastante habitual, de los periodos de paz prolongados. Las ciudades se malacostumbran a no tener problemas, a que nadie les amenace. Y claro, cuando aparece uno decidido, como fue el caso de los celtas en el siglo III a.C., pues arrasa y saquea a placer. No es un caso único, se repite bastante a menudo en la historia. La invasión celta, esta de la que os he hablado, del año 280 a.C., no supuso la destrucción de Troya 8. Fue un simple saqueo. Se llevaron entiendo que se llevarían lo que pudiesen, quizá meterían fuego a algún edificio y poco más. Fue una cosa habitual. Triste, pero habitual. Es decir, no sucedería lo que 2 siglos más tarde les ocurrió, ya en plena expansión de la República Romana. En el año 85 a.C., un romano que se llamaba Cayo Flavio Fimbria, que era un general romano de la época, ni el mejor ni el peor, uno más, que estaba en esa zona, sitió la ciudad y la metió a fuego. Este sí que la destruyó, este sí que acabó con Troya 8. Luego, un año más tarde, otro romano, Lucio Sila, que era enemigo de Fimbria,
pues le castigó el castigo a Fimbria, le mató, por supuesto, porque las cosas en el siglo I a.C. se solían despachar de esta manera, los desacuerdos, y ordenó reconstruir la ciudad. Y así es como nació Troya 9, que es la Troya romana. Los romanos la rebautizaron como Ilium, como os decía al principio del programa, construyeron un pequeño teatro, el famoso Odeón de Troya, que se puede visitar hoy, se conserva en muy buen estado, y la protegieron, le dispensaron un montón de protecciones. Los romanos mimaron Troya, en una palabra, o mejor dicho, Ilium, que es como se referían a ella siempre. No olvidemos que, como os decía en la introducción, el fundador mítico de la ciudad de Roma era troyano, venía de Troyas, era Eneas, que había luchado en la guerra de Troyas. Eneas era hijo de Anquises, un noble troyano, y de Afrodita. Era una especie de, era un semidios. Y se las tuvo que ver con Aquiles, de hecho, durante la guerra de Troya, y aparece en la Ilíada. Los antiguos romanos, que conocían al dedillo la Ilíada, como todos los pueblos de la antigüedad clásica, algunos incluso decoraban sus casas con pasajes de la Ilíada en forma de mosaico. Hay uno en la villa romana de la Olmeda, en Palencia, en España. Se encontraron unos mosaicos hace no mucho que tienen expuestos hoy en un pequeño museo al lado de la villa romana, mosaicos sobre la Ilíada. Se ve perfectamente allá a todos los héroes de la Ilíada y se ve perfectamente a Aquiles. Es decir, que los romanos tomaron la historia de Troya como base para su propia historia, con idea, obviamente, de dignificarla. Y se inventaron que Eneas, tras abandonar Troya por la derrota, pues peregrinó con su padre al hombro, peregrinó por todo el Mediterráneo, pasó por Túnez, donde la reina Dido se enamoró de él, y al final terminó en el Lacio, que es donde está Roma ahora mismo, a orillas del Tíber, donde años más tarde dos herederos suyos, que eran los sucesores de Eneas, que eran Rómulo y Remo, fundarían Roma. Eso a los romanos les daba tranquilidad. Así podían decir, al menos venimos del Oriente, venimos de la antigua Grecia. No somos un pueblo de pastores, que estábamos aquí subidos en un árbol, poco menos. Y eso es muy normal en los pueblos imperiales que quieran buscar ennoblecer sus orígenes. Esta historia legendaria, esta de Eneas, motivó que se esmerasen con Troya, que le diesen todo lo que los troyanos pidiesen. Julio César estuvo por allí y la protegió, Pompeyo también, se convirtieron en benefactores de la ciudad. Pompeyo incluso se hizo patrocinador personal del templo de Atenea Ilias, el centro religioso de la ciudad. Octavio Augusto la visitó en persona. Esa visita quedó registrada en el año 20 a.C., y a él es a quien debemos el teatro, el Odeón, del que os hablaba antes. Ese teatro, ese Odeón, que os repito, está en un estado de conservación excelente, falta la escena, pero lo que es la cavea, las gradas, el graderío se conserva muy bien, está enterrado, pues eso lo restauraría Adriano, el emperador Adriano, ya más tarde, y lo sabemos porque, aparte de las inscripciones, se encontró hace unos años una estatua de Adriano gigante, bien grande. Le faltan las piernas, eso sí, pero se ve a Adriano perfectamente con su barba. Esta estatua hoy se encuentra expuesta, por si vais a Troya, se encuentra expuesta en el Museo de Çanakkale, cerquita, la ciudad turca más cercana en el mismo estrecho de Dardanelos. El propio Adriano, obviamente, era un fanático de esa ciudad. A Adriano le encantaba la antigüedad y todas estas mitos y estas leyendas. La visitó en el año 124 después de Cristo. Es decir, era una época en la que Troya ya no era ni sombra de lo que había sido, pero que en cambio a emperadores y a gente importante le producía una curiosidad tremenda. Era una especie de ciudad casi turística. Era un lugar de peregrinaje para romanos y griegos cultos, una especie de parque temático, con la guerra de Troya como fondo. Pero claro, ya para entonces, ya en el siglo II después de Cristo, había perdido buena parte de su atractivo estratégico. El río Escamandro había alejado la línea de costa, había ido colmatando de sedimentos la desembocadura y dejó la costa a 4 o 5 kilómetros y ya los barcos se ven, pero se ven muy de lejos, ya no puedes controlarlos de la misma manera. Es decir, estas cosas que suceden conforme van pasando los miles y miles de años y que de primeras no nos damos cuenta, pero que si dejamos correr el tiempo se ven en toda su dimensión. Algo similar le pasó a Éfeso, más al sur. Éfeso es una ciudad portuaria y el río Meandro. Es por eso cuando un río tiene meandros se debe a ese río que está en Asia Menor y que forma muchos meandros en su desembocadura.
Pues cuando el río Meandro terminó colmatando la salida del puerto. Los romanos intentaron revivir ese puerto abriendo un canal a través de las marismas, pero al final no hubo manera. Hoy si visitamos Éfeso nos encontramos con que el mar se intuye, pero está francamente lejos. Puede estar a no menos de 6 o 7 kilómetros. Se ve, pero muy de lejos. Y cuesta, cuando uno se pone ahí en lo que era el puerto de Éfeso, imaginar que hasta ahí llegaban los barcos. Algo parecido pasa en Ostia Antica, en la antigua Ostia, el puerto de Roma. Es decir, que es una cosa relativamente habitual, que Troya no fue una excepción. Podríamos incluso casi decir que en ciudades antiguas fundadas al lado de desembocaduras de ríos, diríamos que fue la norma. En el mar Mediterráneo es habitual que se formen deltas y cuando los ríos bajan muy cargados de sedimentos, pues terminan, de una manera u otra, alejando la línea de costa. Pero bueno, esto era lo que le había pasado, pero a cambio, lo que la naturaleza les estaba quitando, su pasado, real o inventado, estaba compensándoselo. Tanto que todavía a principios del siglo III, después de Cristo, en el año 214, el emperador Caracalla se presentó de nuevo allí en persona, viajó hasta allí. Caracalla se creía el nuevo Alejandro Magno. Pero para entonces la ciudad se encontraba ya en plena decadencia. En la historia romana de Herodiano, que está escrita a finales de ese siglo, del siglo III, el autor habla ya de que la ciudad se encuentra en ruinas, allá de las ruinas de Troya. Y que Caracalla la había visitado previamente, pero que no era ni mucho menos un emporio ni una gran capital. A finales de ese siglo, el siglo III, los godos saquearon lo que quedaba allí. Quedarían algunos habitantes, pero desde luego cualquier troyano del siglo III, incluso diría que del siglo II, después de Cristo, era plenamente consciente de que la ciudad había vivido tiempos mejores. Así que los godos, cuando llegaron, pues lo tuvieron relativamente fácil. Nadie opuso resistencia. Pero unos años después, unas décadas más tarde, Constantino el Grande se volvió a fijar en ella. Bueno, ya digo, la idea de Troya, el mito de Troya, recorría a todos los romanos y a todos les atraía. Y Constantino el Grande, por mucho que se cristianizase, conocía a la perfección el mito de Troya y al parecer pensó en convertirla en capital del imperio. Pero en el siglo IV no debía tener muy buen aspecto Troya y carecía de puerto, así que se decidió por Bizancio, a la que refundó como Constantinopla. La cercanía de la nueva capital hizo que la vieja Troya renaciese de sus cenizas, aunque no mucho. Renació, pero no con demasiada fuerza, pero sí renació, eso es cierto, y dio lo que se ha dado en llamar la Troya 10, que es una pequeña ciudad, realmente pequeñita, bizantina, sin demasiada importancia. Su principal atractivo, que era la guerra de Troya, ya había perdido el río, o mejor dicho, la línea de costa, y había perdido la condición de control de los estrechos, la había entregado a Bizancio. Lo único que le quedaba, que era la guerra de Troya, pues ya no tenía valor alguno para los cristianos. Todo lo contrario, era puro paganismo. Así que sin puerto y sin ese elemento mítico que la hacía única, esta pequeña ciudad tardorromana y luego posteriormente bizantina fue apagándose poco a poco. No se sabe en qué momento dejó de estar habitada. No tenemos ni idea porque el último habitante, el que se fue, ni apagó la luz ni cerró la puerta, ni tampoco lo dejó por escrito: soy el último troyano, me voy. Los especialistas creen que a principios del siglo VI un terremoto terminó con ella. Debía quedar ya poquito, con muy pocos habitantes. Lo que fuese es que más o menos, sí, ya acababa de empezar el imperio bizantino, o el imperio romano de Oriente. Los bizantinos no se llamaban a sí mismos bizantinos, no lo olvidemos, y en aquel momento se terminó de apagar. Y a esas alturas obviamente ya no quedaba nadie después del terremoto para reconstruirla. Y las ruinas quedaron ahí, en la colina de Isarlik. Muchas de sus piedras fueron a parar a pueblos cercanos y el resto quedó cubierto por el bosque. Todavía está presente el bosque. La colina de Isarlik es una colina muy boscosa, está llena de pinos, encinas e incluso robles. Es un lugar verde y muy bonito. Ya siglos más tarde, con la llegada del Renacimiento, esto pasó al olvido. Se olvidó totalmente. Y siglos más tarde, cuando llegó el Renacimiento en Occidente, es decir, cuando se recobró el interés por el mundo clásico, pues nadie supo encontrarla, porque se había olvidado. Se pensaba que, pues como la guerra a la que había dado nombre, pertenecía a la fantasía de los antiguos. La guerra de Troya, con personajes legendarios, pues la ciudad también es legendario, tampoco les podíamos culpar por ello.
Es decir, Troya, como Aquiles, Héctor, Áyax, Eneas y todos los héroes de la Ilíada, era simple leyenda. La leyenda empezaba en la ciudad misma. Ya en el siglo XVIII, los primeros arqueólogos, propiamente dichos, empezaron a tomarse en serio la posibilidad de que existiese de verdad. Porque había no solo fuentes... no estaba solo la Ilíada hablando de ella. También hablaban fuentes griegas y fuentes romanas. Los emperadores la habían visitado, a fin de cuentas. Y estaban ahí esas... Lo que hablaba de la historia romana de Herodiano, por ejemplo, que hablaba de que Caracalla había estado en el siglo III en la misma Troya. O cómo había ido Octavio Augusto o Adriano. El problema es que no sabían exacto, podían más o menos localizarla, porque no era muy difícil, con las fuentes directas que tenían, de imaginarse dónde estaba, pero claro, no el lugar exacto. Es decir, sabían dónde empezar a buscar, que eran las cercanías del estrecho de los Dardanelos, junto al río Escamandro, pero claro, allí hay muchas colinas. A finales del siglo XVIII, un arqueólogo francés, que se llamaba Jean-Baptiste Le Chevalier, visitó la zona y aseguró que Troya estaba en la colina de Validac. Estuvo por allí durante semanas y aseguró que estaba allí. Pero la cosa se quedó en eso, no se puso a excavar ni nada de eso. Décadas más tarde, un arqueólogo austriaco se desplazó hasta esa zona. El arqueólogo se llamaba Johann Georg von Hahn. Acudió hasta allí con un equipo y se puso a excavar en esa colina de Validac, la que le había indicado el siglo antes, porque ya von Hahn es del siglo XIX. Se fue con dinero, obviamente, porque la arqueología cuesta mucho dinero, y se puso a excavar en Validac. Y encontró allí una pequeña ciudad, pero no era Troya. Era Agentino, una colonia griega pequeñita del siglo VI a.C. Es decir, que la tesis de que Troya era una invención de los antiguos tomaba cuerpo, tenía muchos partidarios. Si, a pesar de que se cita en la antigüedad, no hemos conseguido dar con ella, pues quizá es que lo mismo no existió. Un año después de las excavaciones de Hahn, de cuando Hahn encontró Agentino, un arqueólogo inglés llamado Frank Calvert, era arqueólogo aficionado, su trabajo era diplomático, empezó a excavar en la colina de Isarlik. Y halló restos de cerámica y algunos muros, pero tuvo que abandonar los trabajos por falta de fondos. Como os decía, la arqueología es algo bastante caro. A fin de cuentas, Calvert era un simple funcionario. Esto se lo tenía que pagar de su bolsillo y daba para lo que daba. A los que trabajan en la excavación, que están trabajando, los operarios hay que pagarles y hay que darles de comer. Quien sí tenía dinero en esa misma época y en ese mismo lugar era Heinrich Schliemann, que era un millonario alemán que se había enriquecido gracias al comercio y que era un gran amante no solo de la arqueología, sino del mundo antiguo y en concreto de la guerra de Troya. El de niño, su padre le había regalado un libro en el que aparecía la escena de Eneas llevándose a Anquises, sacando a su padre Anquises sobre los hombros. Y eso le dejó fascinado. Pero no se dedicó a la carrera académica. Schliemann se dedicó a hacer negocios por el mundo. Dicen que llegó a hablar 10 o 15 idiomas. La cosa es que en el año 1870, cuando ya era muy rico, viajó hasta la zona de Troya para recorrerla a caballo y allí conoció a Calvert, que le hizo partícipe de sus descubrimientos y le debió sugerir que la Troya de verdad, que él había recorrido toda esa zona y que la Troya de verdad estaba en esa colina de Isarlik. Así que al año siguiente Schliemann se puso a excavar, desplazó a un gran equipo, no escatimó además en medios, hasta previó algo muy novedoso para las excavaciones de aquella época, que era fotografiar los restos que se iba encontrando. Hoy es lo normal, hoy lo graban en vídeo, incluso en alta definición, pero en el año 1870 era toda una novedad. Schliemann era un gran conocedor de la Ilíada. Podría decirse que se la sabía de memoria. Y estaba convencido, como los antiguos griegos o los antiguos romanos, de que Homero describía hechos reales. Vale, algo adornados por la mitología, obviamente, pero hechos reales, que aquello había tenido lugar esa guerra. Vale, es probable que Neptuno, o Poseidón, mejor dicho, no apareciese en la batalla, o Afrodita, pero que Héctor había existido, que Príamo había existido y que, por supuesto, Troya existía, y además existía en los términos en los que había explicado Homero. Pues bien, para sorpresa de todos, que algunos se lo tomaron a chacota, Schliemann encontró Troya. Lo hizo con técnicas que dejaban bastante que desear, pero ahí estaba la ciudad o las ciudades, porque Schliemann no solo encontró Troya, sino que encontró 7 Troyas. Él distinguió al menos 7 Troyas. Y dentro de una de ellas se encontró, en Troya 2 exactamente, encontró un cofre
un cofre del tesoro, nunca mejor dicho, con un tesoro que posteriormente se dató en torno al año 2500 a.C., es decir, muy, muy anterior a lo que sería la guerra de Troya. Schliemann lo bautizó como Tesoro de Príamo. Dijo que era el tesoro de Príamo. Estaba convencido que era el honor al rey mítico de Troya, el padre de París y de Héctor. No cuadraba en la cronología, pero bueno, con ese nombre se ha quedado, se sigue llamando Tesoro de Príamo. De hecho, él se había casado con una mujer mucho más joven, que era griega, y hay una fotografía muy famosa en la que se ve a su mujer griega. Él ya era un señor mayor y era una mujer joven que le coloca las joyas a ella. Ya sale retratada con las joyas de, según Schliemann, Helena de Troya. El hecho es que Schliemann murió no mucho después, en el año 1890, y los trabajos los continuó su discípulo Wilhelm Dörpfeld, que era algo mejor arqueólogo que Schliemann. Schliemann no era malo, lo que pasa es que, bueno, no tenía una formación académica y además estaba persuadido, Schliemann tenía cierto elemento de desvarío. No hay más que ver la tumba que se hizo construir en Atenas. Estaba convencido que era un héroe de la antigüedad y que tenía que pasar a la posteridad. Dörpfeld era un poco más normal. A Dörpfeld le debemos las 9 Troyas, es decir, la estratificación actual. Y desde entonces pues no se ha dejado de excavar allí. Es una ciudad que sigue teniendo excavaciones activas y cada cierto tiempo se descubre alguna cosa nueva, que no tarda en llegar al gran público a través de los medios de comunicación, porque lo cierto es que Troya nos fascina. Es una ciudad de la que ya sabemos muchísimo, pero que sigue y siempre seguirá en algún punto entre la leyenda y la realidad. Tengo un par de llamadas para el consultorio histórico. La primera es de Juan, un oyente de Córdoba, que tiene una pregunta sobre Hitler, o mejor dicho, sobre la calavera de Hitler. Muy buenas, Fernando. Me surgió una duda el otro día cuando escuché la contrahistoria sobre el camello de Hitler, en la que dices que el cráneo de Hitler fue llevado a Rusia por el Ejército Rojo y examinado por psicólogos. Entonces, claro, ya hace tiempo, cuando yo estaba en bachillerato y en el instituto, que profesores leyendo yo sobre varios sitios, porque me interesa la historia y leo en varios sitios, y eso hace ya bastante tiempo que leí que sobre un personaje tan importante como fue Hitler, si no el más importante del siglo XX, pues claro, hay diversas teorías y cosas que son verdad y cosas que no. Entonces, claro, tú la contrahistoria esta dices que el cráneo fue llevado a Rusia, pero a mí me han dicho que los restos, una vez se suicidó, fueron quemados y los pocos restos que se encontraron, que se suponían que eran de él, fueron escondidos o destruidos por los rusos. Otra cosa que leí hace tiempo fue que el cráneo que tú mencionas trataba de una mujer, que no era de Hitler, o que incluso, esto ya lo veo muy muy complicado, también se dice que Hitler incluso huyó de Berlín, no sé cómo, porque tanto físicamente estaba destrozado como anímicamente y la ciudad estaba rodeada por el ejército rojo, así que bueno, eso, que el cráneo no era, o que el cuerpo se quemó y los restos se perdieron, que huyó, o que incluso el cuerpo fue enterrado en otro sitio y nunca se encontró, en fin, que hay diversas teorías, obviamente, detrás de este personaje, y bueno, como hay varias fuentes, pues eso, que me gustaría que me diese realmente tu opinión para ayudarme pues eso, a saber cuál es, bueno, cuál es la de verdad, quizás, pues es difícil de saber, ¿no? Pero porque se habla tanto de él, pero realmente em, ¿cuál es la que más probabilidades tiene de ser verdad? Muchísimas gracias. Pues mira, Juan, tampoco soy un experto en estos temas forenses, de historia forense, pero hasta donde sé, el cadáver de Hitler, cuando una vez se hubo suicidado, lo sacaron sus asistentes al jardín de la Cancillería, del búnker, vamos, y allí le metieron fuego.
un fuego con gasolina, un poco con lo que tenían a mano, ¿no? Es decir, que fue una incineración muy de andar por casa, no muy profunda. Cuando llegaron los rusos, se llevaron lo que quedaba a Rusia y allí se guardó en un archivo. Se llevaron solo la parte del cráneo. El cuerpo se quedó en Alemania y estuvo enterrado en la Alemania del Este, en un cuartel, creo que cerca de Magdeburgo, durante 30 o 40 años, hasta que ya se deshicieron completamente de él. Lo que estaban en la Unión Soviética, que era el cráneo y la mandíbula, es lo que ha sido estudiado, vamos, hasta hace no mucho. Hasta hace no mucho no se podía estudiar porque estaba en los archivos de la KGB y no lo dejaban estudiar. De ahí que hubiera tanta especulación sobre dónde estaba Hitler. Bien, lo que hicieron los científicos, cuando estudiaron la mandíbula, hicieron una comparación con sus registros dentales y al parecer había correspondencia. Sé que hay polémica al respecto de esto y que otros investigadores afirman que ese cráneo no es de Hitler, incluso que es de una mujer. El cráneo no lo sé, la mandíbula sí que lo es. Luego Hitler, y esto es lo definitivo, no escapó a Sudamérica en un submarino y vivió allí durante décadas escondido, que eso es una de las teorías, que es una de las muchas teorías. Es decir, esos registros dentales, dirás, bueno, ¿y dónde sacaron los registros dentales? Eran muy exhaustivos, porque al parecer Hitler padecía mucho de ahí, de que él tenía tanto miedo al dentista. Se conservaban incluso radiografías. Tiene además lógica que lo llevasen a Moscú. Stalin quería asegurarse de que Hitler estaba muerto y luego tenía un componente simbólico muy grande de hacerte traer, especialmente si eres un tirano obsesivo y pirado, como era el caso de Stalin. El hacerte traer el cráneo de tu enemigo. Pero bueno, esa es mi opinión así a grandes rasgos. Mira, aparte de aplicar la navaja de Occam, que me gusta aplicarla siempre, es que hay estudios al respecto en este tema. Las teorías de la conspiración pues pueden ser entretenidas y a veces lo son, pero por lo general, y esto es un consejo que te doy, sinceramente, no, sin ánimo de persuadirte de nada, de verdad, por lo general las teorías de la conspiración suelen ser falsas, simplemente. A los hechos me remito. Pero bueno, vamos a seguir con otra más, una última, que es lo único que me cabe ya. Es una llamada de Ángel, que es un oyente de Vitoria, que tiene una propuesta. Me gustaría proponerte un tema para una contrahistoria. Bueno, quizás igual, si no consideras que merezca un programa completo, pues una pequeña reseña, porque creo que es importante que mucha gente recuerde lo que sucedió aquí en Vitoria el 3 de marzo del 76. Como recordarás, miles de trabajadores que se estaban manifestando y protestando por sus derechos laborales se encerraron en la iglesia de San Francisco. Posteriormente hubo una serie de cargas policiales en la misma iglesia que dieron lugar a la muerte de 7 trabajadores, ¿no? Entonces creo que es importante explicar el clima político que se respiraba entonces, en plena transición, y las responsabilidades políticas que creemos que todavía no han sido del todo pulidas y desde luego lo que no ha sido es compensado aquellos daños a los familiares ni reconocido, ¿no? Y sin más, dicho esto, me gustaría darte las gracias por tu programa y me despido atentamente. Un saludo. Pues mira, Ángel, es un tema muy reciente este de la masacre del 3 de marzo del 76, más reciente, tiene 40 años. Yo no suelo tratar cosas tan recientes en la contrahistoria, para eso tengo la contracrónica. Pero vamos, este fue un episodio innecesario y criminal, pero propio de quienes gobernaban entonces, claro. Son 5 personas asesinadas cuando la policía desalojaba una iglesia. Esto fue al principio de la transición. El responsable de aquello fue Manuel Fraga. No sé si el responsable último, desde luego, no sé si él dio la orden, no lo creo porque estaba en Alemania, pero vamos, era el responsable porque era el ministro de Gobernación, pero en aquel momento estaba, de viaje y le sustituía a Adolfo Suárez, que era en aquel entonces secretario general del movimiento. Bien, en el caso de que se quisiesen depurar responsabilidades, pues lo tendríamos complicado porque están los dos muertos, uno desde el año 2012 y el otro desde el año 2014. Pero vamos, a las víctimas creo yo que se las ha reconocido y se las ha homenajeado y poco más se puede hacer ya a estas alturas. Han pasado 42 años, salvo recordar el hecho, por supuesto, para que nunca se repita. Porque la historia siempre, especialmente las partes más dolorosas de la historia, hay que tenerlas presentes. No arrojárnoslas en la cabeza, porque eso no tiene sentido, eso también es innecesario, pero sí tenerlas bien presentes. Pero bueno, las cosas han pasado y han pasado. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, que se recuerden. Y creo que hay monumentos al respecto sobre las víctimas del 3 de marzo del 76 en Vitoria. En fin, pero vamos, no creo que haga una contrahistoria sobre esto por el tema de la cercanía. Es que está extremadamente cerca, que son 40 años. Queda ya poca gente
que, bueno, yo estaba vivo en el 76, pero vamos, que recuerden esto y que queda poca gente, bueno, no tanta, ¿eh? Hay todavía un par de generaciones que recuerdan esta época a la perfección. Y este programa, no lo olvides, se llama Contrahistoria. Pues eso mismo, la contrahistoria de hoy ya termina y yo os emplazo a que volváis por aquí en la próxima Contrahistoria.